¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, ingeniero. Ok, bueno, perfecto. Bueno, en la primera parte de esto habíamos visto lo que era la transformada de Fourier, por qué llegamos de la serie a la transformada, para qué servía la transformada. Y bueno, ahora lo que vamos a ver en esta parte del curso es las condiciones de existencia, la antitransformada. Todos son temas que yo estoy seguro que ustedes ya lo han visto en la otra asignatura, pero como siempre les digo, lo que yo pretendo es explicárselo de una manera más ingenieril, digamos, porque justamente esta es una materia más técnica. Entonces, si nosotros recordamos matemáticamente que si yo tengo una función en el tiempo como x de t y le hago esta operación, yo llego a la transformada de Fourier de la función x de t. Pero para que yo pueda conseguir una función transformada a partir de una función en el tiempo, no todas las funciones del tiempo van a tener su correspondiente x de w. ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir estas funciones para que exista la transformada? Bueno, acá está claro, muy relacionado con las condiciones que vimos para Laplace. Tiene que ser x de t integrable, es decir, que tiene que ser menor que infinito el resultado de la integración entre menos infinito e infinito, es decir, tiene que estar acotada, y además x de t debe tener un número finito de discontinuidades en un intervalo. Como contraejemplo, les pongo esto, que esta es una función definida por intervalos, que si ustedes le hacen esta prueba de las condiciones de existencia, van a ver que x de t no es integrable, por lo tanto no tiene transformada de Fourier. Quiere decir esto, chicos, que si eventualmente en algún circuito les toca la excitación de ese circuito con esta x de t, ustedes no van a poder aplicar la metodología de la transformada de Fourier. Ojo a eso. Bueno, acá les pongo dos ejemplos que están explicados en la clase grabada, no hace falta que lo explique, además son cálculos que nosotros en general no vamos a hacer, que el cálculo de la transformada. Ya les dije que nosotros en ingeniería trabajamos directamente con las tablas, pero les pongo ahí incluso cómo se calcula la transformada de Fourier de la función de impulso, que es una metodología un poco especial, que les quede como ejemplo. Bueno, entonces ahora, una vez determinado lo que es la transformada, tenemos que trabajar con su opuesta, es decir, la transformada inversa. La transformada inversa está definida de esta manera, y bueno, si aplicamos a una transformada de Fourier esta operación, conseguimos su correspondiente función en el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo dice determinar la transformada inversa de Fourier, es decir, el x de t, sabiendo que x de omega es delta de omega. Bueno, entonces, como x de omega es delta de omega, la coloco acá, la multiplico por e a la j omega t y hago la integral. Bueno, cuando hago la integral y particularizo para el límite de integración, lo que sale es que el x de t es 1 sobre 2pi. Que es claramente la antitransformada del delta de t, del delta de omega, que ya eso lo podemos ver en las gráficas, en las tablas. Les pongo tablas de transformada de Fourier habituales en ingeniería. Son tablas a las cuales ustedes pueden recurrir, si quieren, esto está en cualquier libro, si no la sacan de acá, de la grabación. Les pongo dos tablas de distintos, son iguales pero de distintas formas. Esta es una tabla formal donde, por ejemplo, la transformada de e a la j omega 0t es 2pi delta por omega menos omega 0, la de esta es esta, etcétera, etcétera. En esta otra les pongo las correspondientes gráficas de las funciones f de t. Acá tengo la gráfica, acá tengo la función, y acá tengo la transformada y su correspondiente espectro de módulo. Eso le va a servir muchas veces para no estar calculando
el espectro, sino que yo ya sé que, por ejemplo, la transformada de una exponencial es esto y el espectro de amplitud es este. Entonces ya no lo tengo que calcular. Por eso les pongo dos tablas equivalentes, pero con distinta información. Esta es más rica en información que la anterior. Y finalmente les pongo, naturalmente, las propiedades, de las cuales nosotros vamos a usar mucho, digamos, la propiedad de diferenciación y la de integración, sobre todo cuando trabajemos con capacitores e inductores. Finalmente, acá hay un ejemplo, dice calcular la transformada de Fourier de esta función escalón. Bueno, es un trabajo estándar, ustedes lo pueden hacer, repito, esto no lo hacemos normalmente en la asignatura, porque el cálculo de las transformadas lo hacemos con las tablas, pero bueno, para practicar puede estar. Acá hay otra propiedad que me interesa en particular para algunas situaciones, y esto es importante que lo entiendan. Fíjense, esta es la definición de la transformada de Fourier, ¿no es cierto? La integral de f de t por e a la menos j omega t. Esta transformada puede ser compleja, naturalmente. Entonces va a tener una parte real y una parte imaginaria. Eso si lo pongo como binómico. O va a tener un módulo y una fase si pongo eso mismo en la forma exponencial. Entonces, hay algunas propiedades, fíjense, A de omega sería la parte real de la transformada de Fourier, B de omega la parte imaginaria, el módulo de f de omega es el módulo de la transformada, y teta de omega es la fase. Entonces, acá están cómo se calcula cada uno de ellos en esta parte, pero además lo que me interesa es, una propiedad es si f de t es par, es decir, si la función que yo estoy trabajando es par, la transformada de la función es real, es decir, no tiene parte imaginaria. Si la función f de t es impar, su transformada sí tiene parte imaginaria y no tiene parte real. Eso es una propiedad bastante importante para el análisis de alguna de las circunstancias o los circuitos que vamos a ver. Ahí les pongo un ejemplo, no lo voy a desarrollar, como siempre les digo, véanlo en la grabación, donde, bueno, es una demostración de la propiedad anterior, cómo se refleja, sabiendo si esta función f de t es par o impar, qué pasa con la gráfica de la transformada de Fourier y de la fase, del módulo y de la fase. Bueno, llegamos finalmente al análisis de circuitos. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo analizamos los circuitos? ¿Y qué circuitos analizamos con la transformada de Fourier? Perdón, Para ingeniero. eso, sí. Ingeniero, disculpe, no se habilitó la asistencia. ¿Y ya es la No hora? sé si a las 7:20 sí, porque ya son las 7:25. 7:24. A las 7:25. Ah, 7:25, bien, gracias. Sí. Finalmente llegamos al análisis de circuito, chicos, que es lo que a nosotros nos interesa, porque todo lo anterior es las matemáticas de toda esta historia. Ahora bien, hemos llegado al final de la asignatura de Electrotecnia 2. Están llegando al final de la columna vertebral de la ingeniería que están estudiando, porque la electrotecnia, tanto 1 y 2, les da todas las herramientas necesarias para hacer cualquier análisis de circuito en ingeniería que le propongan cualquier asignatura posterior. Entonces, me interesa que tengamos un pantallazo general de cómo se analiza un circuito en cualquier circunstancia, es decir, cualquier circuito, tanto desde continua cuando le daban electrotecnia 1 hasta los actuales con la transformada de Fourier. Esto sería un cuadro sinóptico de cómo atacar un circuito de cualquier envergadura y de cualquier tipo. Esto le va a servir mucho para el examen final, porque el examen final, ahora ustedes están teniendo circuitos compartimentados por temas. Es decir, estábamos viendo, por ejemplo, transformada de Laplace, y los circuitos que salían eran para resolverlo con Laplace. Estamos viendo ahora transformada de Fourier, y los circuitos que se plantean en el práctico son solo de Fourier.
Pero en el examen final se va a dar un circuito cualquiera y se va a pedir cualquier cosa de ese circuito y ustedes van a tener que tener la sapiencia de decir, bueno, hay un chico que está queriendo entrar y ya no puedo volver atrás para ingresarlo, lamentablemente. Van a tener que tener la sapiencia de decir, bueno, ¿qué herramienta y qué metodología tendré que aplicar aquí en este circuito que me están planteando en base a lo que yo leo en el circuito que el circuito tiene o que el circuito tiene alguna propiedad? ¿Entienden? Entonces este sería un cuadro general. Por ejemplo, si yo tengo una señal variable en el tiempo, acá, si yo le aplico la transformada de Fourier, la voy a convertir en una suma de señales en el dominio de la frecuencia compleja S. Ahora, si yo tengo una señal variable en el tiempo como la de arriba, pero le aplico la serie de Fourier, siempre y cuando sea una señal periódica, voy a convertir esa señal variable en el tiempo en una suma de señales sinusoidales. Y si la señal es no periódica, con la transformada de Fourier, también la voy a convertir en una suma de señales sinusoidales. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que ya están viendo las herramientas que yo tengo acá para trabajar con señales variables en el tiempo. Una vez que yo las convierto tanto al dominio de S como a la suma de señales sinusoidales, para resolver el circuito tengo estas herramientas que están en verde, que son todas las que han estudiado en Electrotecnia 1. Las relaciones funcionales de los L, C o R, las leyes de Kirchhoff, mallas y nodos, superposición, etc. Todas esas herramientas puedo usar para resolver cualquiera de estos circuitos y como resultado de eso voy a tener una respuesta en el dominio de S si vengo de acá o una respuesta en el dominio de omega si vengo de acá, de Fourier. Si tengo una respuesta en el dominio de S, con la herramienta transformada inversa consigo la respuesta en el dominio del tiempo, que es lo que yo estaba buscando. Y si tengo una respuesta en el dominio de omega, con la transformada inversa de Fourier, consigo la respuesta en el dominio del tiempo, que era lo que yo estaba buscando. Entonces, y fíjense acá, si yo tengo señales en el dominio del tiempo, si yo uso fasores y con cualquiera de estos procedimientos en verde consigo la respuesta, entonces también puedo volver al tiempo después que consiga la respuesta para conseguir la respuesta en el tiempo. Esto es lo que han hecho en Electrotecnia 1, ese pedacito. Todo el resto es lo que acá nosotros hemos aprendido en Electrotecnia 2. Digamos, hemos aprendido más que esto, porque hemos visto cuadripolo y otras historias más, pero hemos visto en cuanto a metodología de análisis de circuitos, todo esto que está no en amarillo es lo que hemos aprendido como técnica en esta materia. Bueno, ahí está la explicación de lo que acabo de decir en forma oral. Léanla porque está más claro para que si no han entendido algo o algo ha quedado en el tintero de lo que acabo de ver, que es solamente metodología general de resolución de circuito, ahí está bien explicado. Entonces, ahora nos concentremos solo en el análisis de circuitos mediante la serie o la transformada de Fourier. Entonces, si yo tengo una señal en el dominio del tiempo, cualquiera, excitando un circuito, yo primero que tengo que preguntar ¿es periódica o es aperiódica? Si es aperiódica, la herramienta que tengo que usar es la transformada de Fourier. Si es periódica, la herramienta que tengo que usar es la serie de Fourier. Cuando yo uso cualquiera de estas herramientas, consigo esto, una combinación de señales sinusoidales en el tiempo. Bueno, eso lleva a que si yo tengo un fasor, con los procedimientos convencionales consigo la respuesta en fasor, o sea, si yo tengo un circuito que tengo un generador con lo que veían en Electrotecnia 1, un fasor tensión que excita un circuito, con algún método lo respondo y consigo la corriente fasorial. Una vez tengo la corriente fasorial, puedo conseguir la respuesta en el dominio del tiempo. Y si tengo una transformada de Laplace, también puedo conseguir la respuesta en Laplace y con la transformada inversa conseguir la respuesta en el tiempo. Es decir, estos tres gráficos que les pongo acá son gráficos ilustrativos generales
de metodología de resolución de cualquier circuito en ingeniería. Ahora, lo que vamos a ver en particular es la aplicación de la transformada de Fourier en la resolución de circuitos eléctricos en régimen estacionario, o régimen permanente. Entonces, esto es muy fácil, voy a saltear estas placas, directamente es muy parecido a Laplace, es decir, yo tengo un circuito como este, por ejemplo, un RLC, donde tengo una fuente EDT, una R, una L y una C, y tengo una corriente IDT. Si yo tengo que conseguir el circuito transformado en Fourier. Entonces, convierto la excitación EDT en su correspondiente transformada E de omega. La resistencia en el circuito equivalente es igual, la bobina es J omega L y el capacitor 1 sobre J omega C. Como ven, la conversión a Fourier es más fácil que en Laplace, porque en Laplace estaba la variable S, que era sigma más J omega, mientras que aquí solo estamos trabajando con J omega. Es decir, que estamos trabajando con las reactancias que conocíamos ya de electrotecnia 1. Eso me lleva a pensar que los fasores tienen algo que ver con la transformada de Fourier. Es decir, ya han trabajado con la transformada sin que nadie les diga que era transformada cuando convertían del dominio del tiempo a fasores. Pero bueno, no les quiero complicar la vida ahora. La conversión de un circuito en el tiempo, esto es un circuito que está en el tiempo, a un circuito como este, que está en el dominio de la frecuencia, se hace muy fácil. La resistencia es la misma, la bobina es J omega L, un condensador es 1 sobre J omega C, y la excitación es la transformada de Fourier de EDT. Con lo cual yo voy a calcular I de omega. Y una vez que yo tenga I de omega, antitransformando, consigo la corriente IDT, que era originalmente lo que yo quería calcular. Muy parecido a la transformada de Laplace, nada más que con otras conversiones. Bueno, acá aparece, está explicado entonces cómo es la conversión de tensiones, etc. Aquí está la resistencia que conserva lo mismo. Digamos, la resistencia en el dominio del tiempo es igual al dominio de la frecuencia. En los condensadores y en las bobinas ya tengo que aplicar la propiedad de la integral o la derivada, por lo tanto, entonces aparece el J omega o el 1 sobre J omega. Y aquí está la recetita, que es lo que acabo de explicar en forma oral, la recetita de qué tienen que hacer cuando les toca un circuito en el dominio del tiempo y tienen que resolverlo con la transformada de Fourier. ¿Cuáles son los 3 pasos que tienen que hacer para resolver? El primer paso es convertir el circuito del dominio del tiempo al de la frecuencia. Segundo paso, resolver el circuito en el dominio de la frecuencia. Tercer paso, una vez obtenida la resolución, es decir, una corriente o una tensión, volver hacia atrás con la transformada inversa de Fourier y conseguir esa variable en el tiempo. Ahí les pongo un ejemplo, que capaz que les es muy conocido, ya algunas van a entender por qué. Entonces necesito conocer en este circuito la tensión B0 de T, y esta excitación, IG de T, tiene la forma IG signo de T. IG vale 10, o sea que esta excitación es 10 veces signo de T. R1 y R2 son 4 y 1, y la L es 1. Entonces, si la quiero resolver por la transformada de Fourier, tengo que primero fijarme si ese signo de T existe, existe la transformada. Bueno, acá la calculo y, bueno, resuelvo directamente en el dominio de la frecuencia y después antitransformo y consigo la respuesta en el dominio del tiempo. Bueno, eso sería la clase número 2, donde ya se explica la metodología de análisis de circuitos con la transformada de Fourier. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, profe. Bueno, en la clase esta, la 3, es la que yo les digo que es un upgrade de las clases de Fourier, es decir, es un bonus track, va como una clase para tener más información. Nosotros no vamos a resolver circuitos de este tipo, pero
el tema es la aplicación de la transformada de Fourier a la resolución de circuitos eléctricos en régimen transitorio. Esto tiene mucho que ver con el régimen de transitorio en líneas de alta potencia, cómo son los transitorios que circulan por las líneas de alta potencia y demás. Simplemente se lo voy a enunciar para que sepan que existe, por lo menos. Nunca le voy a dar un circuito de este tipo, ni en el parcial, ni en el práctico, pero quiero que sepan la existencia. Y también es muy sencillo, fíjense que si yo estoy por trabajar con el transitorio, tendré que recordar que tanto el condensador y la bobina deben contemplar sus valores iniciales. Por ejemplo, el condensador, su tensión inicial, y la bobina, su corriente inicial. Eso ya lo vimos incluso cuando veíamos método clásico. Entonces, fíjense, ¿no? Recuerden esta expresión, B de T es B0 más 1 sobre C integral de I de tau de tau. Para calcular la transformada de Fourier de esa integral, tenemos que introducir en algún lugar, porque aquí está entre T0 y T, en algún lugar una función escalón que represente el momento en el cual yo hago el cambio de energía. Entonces, si yo multiplico la tensión B de T por una función escalón U de T menos T0, podría haber sido de U de T directamente, pero acá la conmutación la voy a hacer en el tiempo T sub 0, significa que voy a multiplicar B de T por U de T menos T0 en los dos sumando, o sea, acá y acá. Igual hago con la bobina en la ecuación de corriente, donde U de T menos T0 es esto, para los que no lo saben. Entonces, si yo a esta ecuación de tensión y esta ecuación de corriente, le aplico la transformada de Fourier, consigo para B de T la transformada de Fourier de B, que va a ser B0 por, teníamos, ¿se acuerda? En la expresión B0 por U de T menos T0, entonces U mayúscula de omega es la transformada de Fourier desde escalón, más 1 sobre J omega C por I de omega, que viene de la integral. Recuerden, las propiedades de la transformada de Fourier de la integración en Fourier es 1 sobre J omega, entonces por I de omega. Lo mismo hago con la otra expresión. Entonces, yo lo que consigo, chicos, es este circuito equivalente para un condensador en el dominio de la frecuencia y este circuito equivalente para la bobina en el dominio de la frecuencia, contemplando las condiciones iniciales. Fíjense que esto que está acá tiene que ver con la tensión B0 que tiene el condensador y esta fuente de corriente tiene que ver con la corriente inicial que tiene el condensador. Bueno, también en este caso hemos usado la función escalón. También se puede usar la función delta de Dirac, porque sabemos que la relación entre el delta de Dirac y la función escalón está en relación con la derivada. Sabemos que la derivada de la escalón es la función delta de Dirac. Entonces, si ponemos los circuitos equivalentes que teníamos acá en función de la función escalón en función del Dirac, tendríamos estos dos circuitos equivalentes. Pero, en general, los circuitos equivalentes que se van a usar son los que tienen contemplado la función escalón. Son más fáciles de resolver. Pero estos cuatro circuitos son absolutamente equivalentes. Uno con el uso de la función escalón, el otro con el delta de Dirac. Bueno, ahí en la grabación que les puse, les pongo un ejemplo, un circuito como este, donde hay una llave que se conmuta y quiero calcular la tensión B de T, entonces hago el estudio antes de la conmutación, convierto a Fourier, y este es el circuito que tengo en Fourier, consigo la corriente I de omega y la I de T que yo tenía para antes de la conmutación, llego a la conclusión de que la I0 es la I de T para T igual a T0, y la B0 es 0, porque, por lo que significa el circuito, ¿ven? La B0 va a ser 0 porque el interruptor está abierto y el condensador no está cargado. Después hago el mismo estudio para T mayor que T0 una vez cerrada la llave, y aquí lo que puse son
los valores equivalentes del condensador y la bobina que acabamos de ver con sus correspondientes valores. Entonces, se resuelve, se aplica Fourier, se resuelve y, bueno, conseguimos la variable que uno quiere. Hasta ahí, bien, chicos, ya hemos visto la resolución de la transformada con la transformada de Fourier de circuito en régimen permanente y en régimen transitorio. Recuerden que yo les dije que el régimen transitorio a modo informativo, nada más para que ustedes sepan. Ahora bien, además de la transformada de Fourier, chicos, podemos hablar de una transformada rápida de Fourier, cuya sigla en inglés es FFT, Fast Fourier Transform. ¿Por qué llego a esto? Esto sí seguro que no lo han visto en señales, tampoco lo vamos a ver, no van a ver conmigo, pero esta es la clave del desarrollo de los nuevos instrumentos digitales que hay en el mercado de la ingeniería eléctrica. Es la herramienta que usan los instrumentos digitales para sacar toda la información que uno lee en un visor o en una pantalla. Repito, vamos a hacer un pantallazo de esto, nada más, para explicar en líneas generales qué es. No quiero enseñarles la transformada de Fourier rápida, pero quiero que les haga ruido en la cabeza cuando escuchen o cuando lean algo relativo y sepan más o menos que alguna vez alguien les habló de esto, porque si no lo ven conmigo, yo creo que no lo van a ver. Entonces, hagan un esfuerzo y traten de ver, no el detalle, pero sí tratemos de ver el macro, que es la transformada rápida, para qué sirve y dónde la usamos, más que nada. Porque para hablar de transformada rápida de Fourier, necesitaría un par de clases. Primero, veamos qué es una función muestreada. Muestreada viene del verbo muestrear. ¿Muestrear qué significa? Y bueno, tengo una señal como esta, por ejemplo, que es continua. ¿La ven? Totalmente continua. Si la muestreo, quiere decir que la voy a ver cada tanto tiempo. Por ejemplo, para este tiempo la miro y miro. Después para otro tiempo la miro y la miro. Para este otro tiempo la miro. Lo que yo veo acá, ¿lo ven? Esta señal está muestreada, entonces significa que esta cantidad de valores que yo he medido, todo lo que he medido, puede darme una idea más o menos buena de la señal de la que viene ese muestreo. ¿Entienden el concepto? Si yo muestreo más veces, es decir, cuanto más muestras pueda tener de esa señal, por ejemplo, supongan que muestreo aquí, aquí, aquí y aquí, obviamente la señal muestreada va a ser más fiel a la señal original. Entonces se habla de una frecuencia de muestreo. O sea, ¿cuántas veces muestreo la señal? Si la frecuencia es alta, significa que voy a tener muchos de estos valores leídos y la reproducción de la señal original va a ser más fiel. Ahora bien, si yo mido solo acá y me quedo con solo dos valores, va a ser muy pobre el muestreo y por lo tanto voy a cometer mucho error cuando quiera reproducir la señal original. Acá hay otro ejemplo que tengo una señal sinusoidal muestreada. Todos estos valores que están puestos como flechitas me indican cómo es la señal original. ¿Sí? Cuanto más de esos valores tenga leídos, mejor va a ser la lectura de la señal original. Ese es el concepto de muestreo. ¿Han entendido eso? Más o menos, más o menos. Esto viene de la teoría del muestreo, que el sampler forma parte de eso. No siempre usan esa tecnología, sobre todo en tester, que son instrumentos digamos, no demasiado elaborados, ¿sí? Salvo que son testers Fluke de los mejores. Sí, puede ser, pero
A ver, lo que estoy tratando de explicarte es que lo que yo estoy explicando aquí de muestreo es para aplicarlo después en el procesamiento de la señal que vos vas a ver en la pantalla de ese tester, ¿entendés? Y la herramienta que va a usar este muestreo es la transformada rápida de Fourier. Desconozco si el tuyo tiene, pero sí, 4.000 a 6.000, ¿qué significa? A ver, ¿cómo lo interpreta en base a lo que acabamos de ver de muestreo? Lo que dice este muchacho. A ver, repetir lo que... Claro, claro, digamos que lo que están diciendo ahí, muchachos, es que, bueno, vamos a leer tantas veces esa señal, tantas veces en tantos valores voy a sacar de esa señal, para que después el instrumento, en vez de trabajar con la señal original, que va a representar una fuerza de cálculo muy grande, voy a trabajar con su equivalente, que son los 6.000 valores que saco yo de muestreo, ¿entienden? Y trabajar con esos 6.000 valores de muestreo técnicamente es más fácil que trabajar la señal continua completa. Ese es el concepto. Es lo que hace el tester tuyo y lo que hacen los analizadores de redes y analizadores de espectro. Entonces, a ver, ¿cómo llamamos a esta función que acabamos de poner acá? ¿Cómo la llamamos a esta función? Bueno, la llamamos función muestreada o función discretizada. ¿Qué es lo que pongo acá? Si una función f de t yo la divido en n valores, que en el caso de ese tester que me estaba diciendo este muchacho son, por ejemplo, 4.000 valores, entonces yo digo, me olvido de la función f de t y me concentro en la función que está muestreada, que tiene 4.000 valores. Eso es relativo, hay menos y hay muchos más de esos valores. Entonces, ¿qué pasa? A ver, aquí tengamos paciencia un poquito con las matemáticas, pero yo no voy a entrar en detalle en la matemática, pero quiero ver a dónde llegamos. Esta es la definición de la transformada de Fourier, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Si pongo una función f de t, consigo su correspondiente transformada. Pero si la función está discretizada, o sea, si esta función f de t ya no la estoy tomando completa, sino estoy tomando los valores, esos muestreados, ya no puedo hacer una integral. Entonces lo que puedo hacer es una sumatoria de cada uno de esos valores multiplicados por la exponencial, y a eso se le llama la transformada discreta de Fourier. ¿Entienden, chicos? Antes teníamos la serie de Fourier para funciones periódicas. Después teníamos la transformada de Fourier de señales continuas, y ahora tenemos una transformada discreta de Fourier. ¿Por qué discreta? Porque la función que está siendo analizada es una función discreta, ya no es continua. Entonces, esa transformada discreta de Fourier que acabamos de presentar va a requerir por parte del microprocesador que tenga el instrumento el cálculo de n funciones exponenciales para obtener la función f de n. Y eso va a tener un esfuerzo de cálculo muy grande, sobre todo si n es grande. ¿Está claro? Es decir, yo voy a tener que poner un microprocesador, por ejemplo, en un instrumento que tenga una fuerza de cálculo muy grande, va a ser un procesador más caro, más grande, que va a calentar, va a tener, es decir, no tiene sentido poner semejante poder de cálculo. Entonces, para eso se han desarrollado métodos que permiten ahorrar cálculos y evaluar de una manera rápida la transformada discreta. ¿Entienden el concepto? Es decir, vamos a usar un método que permite ahorrar cálculos y vamos a evaluar esa transformada discreta de manera más rápida. Obviamente, ¿qué va a pasar, chicos? Si estamos trabajando con una función que está discreta, estoy perdiendo información, naturalmente. Y por lo tanto, lo que voy a lograr es una información que va a tener un cierto error, porque me está faltando información. Pero muchas veces el error que estoy cometiendo es despreciable frente a lo que estoy evaluando. Acuérdense cuando yo les contaba que en los instrumentos, en la serie de Fourier la truncan en la armónica 30.
y hablamos de un error, que se acuerdan que yo expliqué en la clase pasada esa duda que tenía un alumno sobre el error en la serie de Fourier. Entonces, si yo la trunco en la armónica 30, obviamente que estoy haciendo un error, teniendo un error en la medida de lo que estoy haciendo, porque no estoy considerando las armónicas superiores. Pero las armónicas superiores son despreciables frente al error que estoy cometiendo y entonces no me interesa. Puedo cometer ese error. Entonces, la transformada rápida de Fourier, que es lo que estoy hablando ahora, es una manera rápida de evaluar la transformada discreta. Ahí hemos llegado a la transformada rápida de Fourier. O sea, chicos, la transformada rápida de Fourier, ¿de dónde viene? De la transformada discreta. ¿De dónde viene la transformada discreta? De que yo a la señal completa la he muestreado. Entonces la he muestreado, consigo la transformada discreta y a esa transformada discreta la hago más sencilla todavía, haciéndole una transformada rápida de Fourier. Acá les pongo un ejemplo, porque la transformada rápida de Fourier, cuando vean ustedes la sigla FFT, significa transformada rápida de Fourier. Ahí les pongo un ejemplo que también me sirve para calcular los coeficientes complejos de una serie compleja de Fourier, como una extensión del uso de la transformada rápida. Chicos, ni la transformada discreta de Fourier, ni la transformada rápida de Fourier, nadie la calcula a mano. ¿Entendido? Es decir, no es como en el cálculo de la transformada de Laplace, de la transformada de Fourier, que yo por ellos ponía una función, le digo, chicos, calculen la transformada de Fourier. Y se ponían con la lapicera a calcular la integral y a ver cómo llegaban. Estas transformadas ya no se pueden calcular porque es muy tedioso, muy largo. Se usan sí o sí los software de matemáticas, el MATLAB, el MATCAD, cualquiera de ellos, que tienen sentencias muy sencillas para hacerlo, y yo se las dejo en estas placas, las sentencias, si alguna vez quieren hacerlo con los software. Por ejemplo, miren, acá tengo una función f de t, que es un tren de pulsos de ancho p y periodo t. Ya lo hemos visto esta señal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hemos visto el ancho de pulso, el valor máximo y el periodo? Entonces, para esta señal, chicos, la voy a muestrear, como les decía antes. Entonces, consigo esta señal. ¿La ven a las señales de muestreo? Cada puntito azul es una lectura que yo hago del muestreo. Si yo tomo la suma de todos los muestreos, he hecho 32 puntos, 32 puntos de muestreo, que cubren el intervalo de un periodo con un ancho de pulso 1 y un periodo 2. ¿Entienden el concepto? Esta es la señal muestreada de la señal esta que teníamos antes. Como ven, al ser una señal de este tipo, puedo muestrear incluso con menos puntos y podría tener una idea cabal de cómo es la señal, porque al ser una señal continua por intervalos, puedo tener eso. Pero acá contemplé 32 puntos. ¿Cómo obtengo esas 32 muestras? Bueno, con el MATLAB, uno de esos programas, yo puedo poner estas sentencias. El MATLAB es un programita muy sencillo que yo lo hago con sentencias para conseguir las muestras. O sea, este programa, este gráfico sale de ese programa, por eso dice plot, que es graficar. Después, con esos 32 puntos, calculamos la función f de n con la transformada rápida de Fourier. Y ustedes dicen, ¿cómo hago con la transformada rápida de Fourier si todavía ni sé calcularla? No importa, el MATLAB tiene la sentencia FFT en el programa. Entonces, cuando yo le pongo en la sentencia al programa FFT, ¿de quién? De la función f. ¿Y cuántos puntos de muestreo tiene n? Entonces, en nuestro caso sería ff de t, la función que acabamos de ver, la función esa de pulsos, con 32, esta n sería 32, y el software, cuando yo le doy esta orden, hace los cálculos. Y conseguimos los 32 valores complejos de la función f de n. Después podemos graficar el espectro de amplitud, ¿sí? Con las sentencias estas, y conseguir el espectro de amplitud que lo grafica el propio programa del tren de pulsos. Ven que hemos muestreado una señal
hemos calculado la función, la transformada rápida de Fourier, y hemos conseguido para el tren de pulsos un espectro de amplitud que ya lo habíamos conseguido con la transformada normal, ¿no? Lo que pasa, como yo les dije, que el tren de pulsos que yo les puse de ejemplo es una señal estándar, muy sencilla. Esto se usa para señales que no son tan regulares, digamos. Pero aquí es donde yo les quería mostrar el uso del MATLAB y su correspondiente sentencia y los resultados que se obtienen. Bueno, ahí está la sentencia que tienen que ponerle al programa para poder conseguir ese espectro de amplitud que acabamos de ver. Repito, esto es cultura general, es para que se embeban de lo que es ingeniería moderna, digamos, en cuanto a estos temas. Bueno, también esto no voy a entrar en detalle, también podemos obtener los coeficientes de la serie trigonométrica con esta tecnología. Ahí tenemos el espectro de amplitud. Bueno, aquí viene lo importante. La transformada rápida de Fourier ha hecho posible el desarrollo de equipos electrónicos digitales con la capacidad de cálculo de espectros de frecuencia para señales del mundo real. Es decir, chicos, si no se recurre a la transformada rápida de Fourier en los procesos de cálculo interno de los instrumentos, en los microprocesadores y en las bases de cálculo, no usa la transformada rápida de Fourier, sería muy difícil que nosotros tengamos un instrumento del tipo que tenemos hoy en día en el mundo real. Yo quiero hacerles una observación que quizás ya en instrumentos se la han hecho, pero hay una bisagra hace unos años, hace 15 años más o menos, entre los instrumentos de medición. Antes teníamos instrumentos, y mucho antes, teníamos instrumentos exclusivamente analógicos, pero además de ser analógicos, en general, daban solo una magnitud. Por ejemplo, yo tenía un voltímetro analógico de aguja y ese instrumento me daba la tensión, nada más. Tenía un amperímetro y me daba la corriente, nada más. Con el advenimiento de la tecnología digital y de la transformada rápida de Fourier, lo que hemos podido hacer son instrumentos que combinan mediciones y que no solo la combinan, sino que la procesan y dan resultados que yo puedo a su vez memorizarlos en el instrumento, sacarlos fuera del instrumento por alguna interfase o enviarlo inalámbricamente a un centro de cómputo o a donde yo quiera. Es decir, son instrumentos con valor agregado, es decir, no solo miden, sino que procesan, cosa que antes los instrumentos no hacían. Antes los instrumentos medían y yo tenía que venir con una hoja de papel, un lápiz y una tablita e ir tomando las medidas en un papel para después yo hacer los procesos que tendría que hacer con esas medidas. Hoy en día el instrumento digital hace todo eso. ¿Entienden el concepto del cambio tecnológico grande que hubo en la instrumentación? Quizá ustedes no han conocido la época de los equipos analógicos puros por su edad, pero hasta no hace mucho el mundo era analógico, después fue medio analógico y digital, y bueno, hoy en día casi les diría que todo es digital. Un ejemplo de esto que les estoy hablando es un instrumento como este, de una marca muy conocida que es Fluke. Fíjense en la pantalla, esa pantalla entrega un montón de información, cosa que un instrumento anterior no daba. Incluso estos equipos son programables, tienen cada uno un software particular. Este es un osciloscopio digital Tektronix también, ya no muy moderno, este instrumento ya tiene muchos años, pero también tiene la forma gráfica. Sobre todo acá lo que hemos ganado los ingenieros es que en estos instrumentos podemos ver gráficas que antes no podíamos ver. Teníamos que hacerla, la gráfica nosotros, una vez conseguido los valores. Y era un proceso tedioso. Entonces ahora, dentro de este instrumento, no solo hay algo que mide, sino hay algo que procesa y que da un resultado. Eso es lo más importante.
Acá tenemos otro, un monitoreo de calidad de energía, que también es incluso portátil. Todos son portátiles, otros son para poner en gabinetes, pero todos estos instrumentos basan su funcionamiento en la transformada rápida de Fourier. Ahora bien, vamos a los analizadores de redes. En particular, el analizador de red es un instrumento que se puede colocar en cualquier instalación que tiene memoria interna, es decir, yo puedo archivar los eventos que estoy midiendo, y cada analizador de distintos fabricantes tienen distintos software adentro para distintas aplicaciones, y cada vez que yo compro un instrumento de eso, tendré que aprender el software propietario de ese instrumento. En el mercado existen varios tipos de analizadores. Algunos son capaces de exportar o mostrar los parámetros que miden y lo hacen en forma directa o indirecta a través de un display. A ver, ¿qué significa eso? Acá dice, son capaces de exportar. Exportar significa que lo que yo estoy midiendo lo puedo sacar del instrumento y llevarlo a otro lugar. Por ejemplo, pongo un instrumento a medir en forma remota en una línea en medio del campo, y mediante un enlace inalámbrico llevo esa información que está midiendo hacia un centro de monitoreo. O no exporto, sino que muestro los parámetros en una forma directa o indirecta a través de un display. O sea, o lo muestro en forma directa o lo muestro indirectamente, englobado en una gráfica, por ejemplo, o en un producto o en algo que yo le esté pidiendo, y lo hace en un display, o sea, en una pantalla. Bueno, aquí dice que transfieren por comunicación la magnitud eléctrica, creo que acabo de decir, y algunos analizadores son expandibles o modulares, es decir, yo le puedo agregar funciones de acuerdo a lo que yo necesite de ese instrumento. No todos son expandibles, pero hay algunos que sí lo son. ¿Qué miden los analizadores de redes? En general, chicos, depende del fabricante, depende de la magnitud del analizador de redes, depende de la plata que ustedes quieran gastar en ese instrumento, pero en general miden estas cosas. Miden los flickers. ¿Qué son los flickers? Son las variaciones rápidas de tensión que se presentan en forma repetitiva y permanente, es decir, son los sobrepicos que aparecen de tensión en forma transitoria, que a veces se repiten permanentemente o a veces salen ocasionalmente. Es necesario medirlo. Se imaginan ustedes que antes era muy difícil medir ese tipo de magnitudes. Miden armónicos, chicos. Armónico. Esa palabrita la han aprendido hace 2 meses en esta materia. Armónico. Por eso les decía que era importante entender el concepto de la serie de Fourier. ¿Por qué? Porque miden la distorsión de la forma de onda sinusoidal de la corriente eléctrica provocada por un aparato que consume energía de forma no lineal, como yo les decía. Es decir, cuando la excitación y la respuesta, o la tensión y la corriente, no tienen la misma forma, aparecen armónicos, y yo tengo que analizar cuánto armónico tiene una red. Bueno, lo puedo hacer con el analizador de redes. ¿Qué puede medir también? Distorsión armónica. Esa es otra magnitud que hemos aprendido en esta asignatura a lo largo del año. El famoso THD. O sea, mide el THD de la corriente o de la tensión que yo le esté ingresando al instrumento, que es la suma de la distorsión producida por todos los armónicos. Me está diciendo, bueno, mira, tenés, la verdad, un contenido armónico alto o un contenido armónico bajo en ese sistema. Bueno, también mide valores eficaces de tensiones o de corrientes que no son estrictamente sinusoidales. Puede medir también potencia y factor de potencia. Ojo, puede medir potencia y factor de potencia de sistemas alineales, que es lo que hemos estado viendo nosotros, ¿se acuerdan? Potencia de distorsión, potencia activa, reactiva, etc. Como ustedes ven, todo lo que hemos visto en la asignatura, eso que parecía teórico, tedioso, matemático, incomprensible a veces, es lo que ustedes van a tener que interpretar cuando usen un analizador de redes elemental. Es decir, porque estos son los parámetros que casi todos lo dan. Después,
habrá instrumentos más elaborados que van a dar más información. Por eso les insistía en que esos temas que estábamos viendo tenían que ser entendidos, porque eso es lo que van a encontrarse en la ingeniería moderna. Bueno, acá les pongo algunos tipos de analizadores de redes. Algunos, chicos, algunos son de cuadro, o sea que van puestos en instalaciones y otros serán portátiles. Por ejemplo, este es un PowerLogic que, como ven, tiene un visor, tiene un control por tacto y un selector de funciones. Este es un Kekotec que también tiene un visor, este es mucho más humilde que este en cuanto a precio. Estos son instrumentos más importantes porque además son portátiles. Este es un HT y este es un Fluke, donde, como ustedes ven, el Fluke tiene un hermoso visor en color, es muy amigable, realmente, fíjense que este es un monocromático, este es un visor color, es muy amigable cuando uno está trabajando haciendo mediciones. Por supuesto que Fluke tiene su propio lenguaje de programación, su propio software, hay que aprenderlo. Bueno, y con estos botones se controla todo. Por acá entran las magnitudes a medir y por los laterales tiene conectores USB o conectores viejos, conectores de red para sacar la información. Algunos Fluke también tienen placas Wi-Fi. Así que son instrumentos realmente increíbles por la cantidad de información que yo puedo sacar y por el tamaño que tienen. Bueno, también el costo es importante, ¿no? Acá tenemos un circuitor también. Circuitor tiene un visor monocromático. Este modelo es un modelo antiguo, pero es para que tengan una idea de cómo funciona. Ven que es un display bastante sencillo, chiquito, monocromático, sencillote, porque es algo muy portátil, pero sirve a los fines. Todo esto no sería posible sin la transformada rápida de Fourier. Por eso es que me interesaba explicarles lo de la transformada rápida de Fourier y más o menos de qué viene, de dónde viene y por qué la tienen que aprender. Al menos no aprender, sino saber que existe. Bueno, esto era lo último que les quería enseñar, justamente porque era la parte más práctica, digamos, de la asignatura. Así que bueno, no sé si ha quedado alguna pregunta, quieren decir algo. Sí, ingeniero, una duda. En el TP, en el último TP, el 12, ¿Sí? el problema 3, bueno, hay que encontrar la tensión, digamos, y la corriente. Uh-huh. Y el problema 4 dice que en el circuito anterior se suponga que la IDG es una rampa lineal Sí, dependiente 2 sí, amperes sobre segundo. sí. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, multiplicarlo por la función rampa, pero estamos hablando de una función que no es periódica, digamos. O sea, Y bueno, ¿qué pasa? Que si no es periódica, acabamos de ver un cuadrito ahí, el cuadrito que yo les mostraba. Si no es periódica, ¿qué tienen que hacer? transformada de Fourier. Transforma de Fourier. Lo O primero que sea, tienen que pero el pensar. resultado del problema anterior lo multiplicamos por la función rampa. No, 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 no. A ver, a ver. Yo voy a ver si lo rescato al práctico ese. Me esperan un minutito, si lo rescato, así lo vemos. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, Bueno, ingeniero. lo que quiere decir el problema 4 es que en el circuito anterior, o sea, estamos hablando, a ver, estamos hablando de tener este mismo circuito, pero en vez de tener
esta fuente de corriente, que aquí era un pulso de ancho P y amplitud V1, perdón, Ah, sí, cambia la fuente, ya entiendo. Sí. tenemos que poner una fuente que a su vez, esa fuente es una rampa lineal de 2 amperes por segundo. ¿Entienden? Y ese nuevo circuito tengo que resolver lo mismo que en el circuito que he resuelto en este circuito B0. Bueno, ¿qué B0 tengo? Eso es lo que pide el circuito. Claro, es volver a hacer todo con la nueva fuente, digamos. Con Es la como nueva si... fuente, es decir, Ah, cambio bien, la bien. fuente y No, lo no, que yo pensaba tiene que que... al resultado le aplicábamos, No, ¿qué resultado? No, no, dice en el circuito, dice claro, en el circuito anterior, suponer que IG, ¿quién es IG? Esta, ese IG, es la fuente de suponer que corriente IG del es anterior. una rampa lineal dependiente de 2 amperes por segundo. O sea, volver a resolver este circuito con esa rampa lineal. Primera pregunta que me hago, y hagan de cuenta que no están haciendo el trabajo práctico 12 que es de transformada de Fourier. Entonces, primera pregunta que me hago, esta función de excitación, ¿de qué tipo es? Ah, es de tipo aperiódica. No periódica, sí. La rampa es no Si periódica. es aperiódica, la herramienta es la transformada. Segunda pregunta, ¿existe la transformada? Siempre hay que preguntarse eso. Si existe, ahí se abren dos caminos. O sea, ¿existe? Bueno, si es sí, perfecto, conseguimos la transformada y resolvemos el circuito. Pero si no existe, termino el circuito. No hay solución. O sea, no puedo conseguir la B0 porque si yo le aplico esta rampa lineal a este circuito va a pasar algo raro. O sea, la transformada de Fourier no me va a dar la respuesta. ¿Entienden el concepto? Chicos, Sí, o sea, pero de la Sí, rampa sí sabemos que existe. O sea, que se la puede usar a Fourier. ¿estás seguro que existe? Sí, sí, bueno, si no converge, si no es continua, digamos, si Lo la que rampa acabamos de es... ver, las condiciones de existencia. A ver, chicos, no, ojo, no estoy hablando de la existencia de la señal. La señal existe. Lo que estoy hablando es de la existencia de la transformada de esa señal. ¿Entendido? Lo acabamos de ver en la placa, que tenía que cumplir dos condiciones. O sea, esto fundamentalmente para el parcial sí, pero más para el examen final. Si ustedes le dan un circuito, vamos a poner más fuerte, un circuito, entonces ustedes tienen que ver la excitación que ese circuito tiene. Si ese circuito puede ser una excitación periódica o aperiódica. Si es periódica, aplica la serie de Fourier. Si es aperiódica, la transformada de Fourier. Pero en ambos casos hay que ver la existencia de la serie de Fourier, de la transformada de Fourier. ¿De quién? De la excitación. Entonces, la existencia me va a decir si yo puedo aplicar o no la serie o la transformada. Lo mismo pasa con Laplace, ¿no? O sea que si yo tengo un circuito que tiene un transitorio y me están pidiendo un transitorio y tengo dos caminos para resolver, o el método clásico o el método de Laplace. Si quiero usar lo primero tengo que ver la existencia, si existe la transformada de Laplace. Si no existe, y bueno, no puedo resolverlo por el método de Laplace, tendré que resolverlo por el clásico. Si existe, podré hacerlo. En general existe. En general existe. ¿Está claro? Y si está en la tabla de transformada, es porque existe. Pero en el examen final, ojo, puede pasar que haya una excitación que no tenga transformadas, no cumple las condiciones y bueno, no se pueden aplicar. ¿Entienden eso, chicos? O sea, no se acostumbren a saltearlo al tema este de la existencia, porque a veces pueden tener un problema. ¿Está claro, chicos? Sí, sí, ingeniero, muchas profesor. gracias. Bueno.
Sí. No. Bueno, sí, no. Sí, exacto. El concepto de truncar es de la serie de Fourier. Es decir, si una función yo la estoy representando como la serie, acuérdense que era un término más otro término, más otro término, más otro término, hasta el infinito, y yo en algún momento digo, no voy a tomar todos estos términos infinitos, sino que la voy a truncar acá, y no voy a considerar para atrás nada, me voy a quedar solo con esto, eso es truncar. ¿Entendido? Ahora bien, si yo trunco esa señal y después en el procesamiento interno la quiero muestrear o samplear, lo puedo hacer. Pero ahí estoy muestreando una señal que ya está truncada. ¿Entendido? ¿No me lo entendido? Entonces, cada vez que yo haga una simplificación, porque la truncada es una simplificación para hacerlo más chica, y el muestreo también es una simplificación, porque en vez de trabajar con la señal completa, estoy trabajando con pedacitos de esa señal. Cada vez que hago eso estoy cometiendo un error. Lo que yo tengo que verificar es si ese error que estoy cometiendo es muy alto, es alto o es bajo. Porque si es bajo, me estoy ahorrando un montón de trabajo y el resultado que voy a obtener tiene un error relativamente chico. O sea que para muchas cosas me va a servir ese resultado. ¿Entendido? Ahí está la gran diferencia entre los instrumentos que son carísimos y los instrumentos que son muy baratos o baratos. La diferencia está en justamente eso, en la electrónica de procesamiento que tiene el instrumento. Y en la electrónica de procesamiento que tiene el instrumento tiene que ver todo con todas estas historias. Cuanto más, cuanto trunquen más arriba una serie de Fourier, es decir, en vez de ser truncar en la armónica 20, truncan en la 40, truncan en la 60, el procesamiento, se necesita más poder de cálculo para hacer el procesamiento, y entonces el instrumento tiene que ser más caro. Lo mismo pasa con el muestreo. Si yo en vez de muestrear 4.000 veces, muestreo 20.000, la fuerza de cálculo que voy a tener que hacer, o la fuerza de procesamiento va a ser alta, y entonces el instrumento va a ser más caro. ¿Entienden eso? Sí, Bueno, bueno. Entonces, bueno, no escuché la pregunta. Claro, las señales de audio y video, antes se hacían el sampleo y se lo hacen digital también, es usar muestras de esas señales para reconstruir el audio o el video. A ver, ustedes están acostumbrados, son de la era digital, donde ustedes ya nacieron con el MP3, ¿no es cierto? O con el MP4 en video o con el MP3 en audio. ¿Qué es eso? No es lo mismo escuchar una canción o una ópera en una grabación en cinta. Saben que se puede grabar en cinta, ¿no es cierto? En cinta abierta, antes en un cassette, o en un disco de vinilo, que son los discos muy viejos, pero que ahora están de moda de nuevo. No es lo mismo la señal esa que la que yo escucho en un compact disc o que yo escucho en un MP3 desde un pendrive. ¿Cuál es la diferencia? Usted va a decir, yo escucho lo mismo, pero un tipo que sepa de música va a decir, no, es muy distinto. ¿Por qué? Porque para yo introducir una canción en un pendrive y reducirla a ese archivo tan pequeño, tuve que, se dice normalmente en la jerga esta, comprimirla. Se ha hecho una compresión, lo mismo en una película. Para que ustedes puedan ver Netflix en sus televisores y
poder verla bien, Netflix tiene que hacer todos unos procesos de compresión, mandarla a su televisor y el televisor la descomprime. Entonces, claro, cuando yo comprimo esa información, tanto de la música como de la película, estoy perdiendo, porque estoy cometiendo errores, porque estoy transmitiendo la película o el audio o esa ópera incompleta. Pero el oído humano o el ojo humano no detecta lo que está faltando. El oído o el ojo lo completa mentalmente y ustedes ven una película como si estuviese completa, pero en realidad se la están mandando por fragmentos, es decir, le están mandando un pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, para que uno la complete. ¿Por qué hacen eso? Que bueno, claro, si yo comprimo el video, comprimo el audio, lo puedo introducir en elementos más chicos, de menos capacidad, porque si yo tuviese que grabar una canción de 3 minutos con toda la información que tiene, como si yo lo estuviese escuchando de un disco de vinilo, que es analógico totalmente, sería un archivo enorme para 3 minutos de canción, no sería negocio. Por eso les decía yo que uno que sepa de música, escucha una ópera en un disco de vinilo que tiene todas las armónicas, todas, escucha todas las armónicas, las altas, las bajas, las graves, las medias, las agudas, todas. Y si el tipo sabe de música y tiene entrenado el oído, va a decir que la música tiene otro color a escucharla a esa misma ópera en un MP3, donde yo para comprimir he perdido un montón de esas armónicas. ¿Entienden? Esto da para mucho más hablar, pero bueno, les quiero más o menos hilvanar lo que hemos visto en teoría con la práctica profesional habitual o lo que ustedes ven todos los días cuando están escuchando música o cuando están viendo videos. Sí, tiene que ver con el sampleo, y antes había un sampleo en audio, antes de la digitalización también, que se lo hacía con otros fines. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ya saben entonces, el parcial es el 20, o si ustedes tienen inconveniente me avisan, nos reprogramamos, pero yo preferiría tomarlo el 20, y el próximo viernes nos juntamos para discutir líneas generales de todo lo que tengan que discutir de dudas para el parcial. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, me alegro entonces, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta luego, adiós, adiós. Bueno, gracias, hasta luego.